Hola amigos, ¿cómo están? Quería hacerles una breve introducción a este tutorial de acuarelas usando la sal para generar efectos atractivos en nuestras obras. En esta oportunidad vamos a usar los materiales que necesitamos para hacer este tutorial. Sal, principalmente sal gruesa, esta que viene como en granos, que es la que produce un mejor efecto, más visible y más notorio en la acuarela. Pinceles, papel de acuarela. Es muy importante en este caso, para quienes quieran seguir el tutorial, usar papel de acuarela de mayor gramaje posible. Si es de 300 gramos, ideal, ya que vamos a usar mucha agua para el efecto que vamos a buscar. Y pigmentos de acuarela, no necesariamente tiene que ser un pigmento profesional, pero sí un pigmento de buena calidad. En mi video, en el tutorial, yo utilicé pigmentos marca Pentel, que acá en Chile no es un pigmento caro de acuarela y es de muy buena calidad. Por tanto, se los recomiendo para que los utilicen si están acá en Chile o en cualquier otro país de Hispanoamérica, que también sé que existe esta marca. Lo que vamos a hacer en este tutorial es esta obra. Es un cielo estrellado con la Vía Láctea sobre una montaña. Es un paisaje nocturno. Y aquí todos estos efectos que vemos acá, que vendrían siendo las estrellas, lo logramos con el uso de los granos de sal y del pigmento, así como el líquido enmascarador. También este es otro elemento que, si lo tienen a mano, lo pueden utilizar para preservar los blancos del papel, y que también nos ayudó para las estrellas que vemos en este cielo estrellado. El líquido enmascarador lo utilizamos para preservar blancos en el papel, y una vez terminada la obra lo removemos y tenemos ese efecto de blanco. Sin más que agregar, espero que puedan disfrutar de este tutorial. Y no duden en dejarme cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, que yo estaré 100% disponible para responderles. Eso sería todo, espero que lo disfruten. Estamos en contacto. Chao. Bueno amigos, vamos a comenzar con el tutorial. Este tutorial tiene como objetivo construir un cielo acá estrellado utilizando acuarelas y utilizando la sal para generar un efecto de estrellas en el cielo, y para que ustedes puedan apreciar qué tipo de efectos pueden conseguir en sus obras, en sus acuarelas, al usar la sal. Esa es la finalidad de este tutorial. Acá yo hice un dibujo básico. Aquí tenemos cielo y unas montañas, y me voy a enfocar en mostrarles cómo construir el cielo para que ustedes puedan poner en práctica esta técnica, puedan verlo y puedan adquirir la habilidad de hacerlo en sus obras. Lo primero, como siempre, es activar tanto las pastillas de la acuarela. Bueno, en este caso voy a usar pastillas, y voy a usar también estas acuarelas marca Pentel, que son unas acuarelas económicas que venden acá en Chile, pero que tienen muy buena calidad, sobre todo cuando se mezclan con otros elementos como la sal. Genera un muy buen efecto. Voy a humedecer un poco el papel y voy a empezar a activar los pigmentos. Para el cielo voy a usar principalmente negro, en muy poca cantidad, claro, porque el cielo que vamos a hacer no necesariamente tiene que ser un cielo totalmente negro.
ya que es un cielo estrellado y por tanto hay luz de las estrellas. Y lo voy a mezclar con un azul para preservar el azul del cielo. Lo otro que no les comenté que pudiéramos usar es un líquido enmascarador. Este también nos sirve para preservar los blancos en el papel y además nos da bastante luminosidad cuando extraemos el líquido una vez que se seca en las obras. Generalmente lo usamos para preservar blancos. Pueden ser formas, pueden ser gotas, pueden ser diferentes formas las que podemos preservar con el líquido enmascarador. Vamos a continuar acá. Se me olvidó comentarles que voy a proteger un poco, antes de utilizar el líquido enmascarador, proteger un poco el área donde no necesitamos el efecto del líquido. Yo uso un cepillo de dientes viejo, que tengo ya mucho tiempo usándolo en las acuarelas. Lo impregno con un poco de líquido enmascarador, o sea, simplemente tomo un poco del líquido y luego lo esparzo en la hoja para buscar ese efecto de cielo estrellado. Lo único sí del líquido enmascarador es que se seca y es como una goma, y por tanto los cepillos hay que cambiarlos constantemente porque se ponen rígidos, ya que una vez que se seca se compacta la goma y es muy difícil de verdad recuperarla. Pero como esta técnica yo no la uso tanto, a pesar de que me gusta mucho, pues el cepillo que tengo ha durado bastante. Colocar un poco más para seguir generando ese efecto cielo estrellado. Esto acá obviamente no se aprecia, aquí se aprecian solo las gotas que caen, pero ya al final de la obra, cuando retiremos el líquido enmascarador, podremos observar el efecto que genera. Ahí lo dejamos secar un poco el líquido, y una vez que esté seco el líquido, sí podemos empezar a colocar el pigmento, las diferentes capas, como siempre hemos trabajado. Colocaremos la primera capa de pigmento y luego iremos añadiendo la sal para que vean cómo la trabajo yo, hasta tener el cielo totalmente realizado. Ahora vamos a continuar. Ya se secó el pigmento el líquido enmascarador, y voy a colocar lo que sería la primera capa de pigmento. Es la mezcla de azul con negro, que sería negro y específicamente un azul de Prusia para esta primera capa de cielo. Ya humedecí un poco el papel y vamos a ir esparciendo el pigmento. Evidentemente, como vamos a hacer un cielo estrellado, no voy a usar el pigmento más oscuro en todo el cielo, sino que necesitamos que haya ciertos cambios de tonalidades que nos permitan
observar las estrellas que vamos a crear. Además de que esta técnica que estamos trabajando requiere mucha humedad y por tanto tenemos que mantener el pigmento activo, no podemos dejarlo que seque tan rápido porque si no perderíamos el efecto. Ahora yo tengo acá, vamos a colocar otros colores de pigmento. Aquí tenemos un morado para generar ese efecto de galaxia de las luces interestelares que vemos en el cielo o en los telescopios, que evidentemente son los gases y diferentes compuestos químicos que hay en el espacio exterior. Aquí vamos generando todo este efecto acá. Ahí se puede notar un poco la goma del líquido enmascarador. Ahora voy a usar un rosado para seguir trabajando estos efectos. De cielo estrellado. En este caso esto sería una imagen representativa de la Vía Láctea, ¿no? Que es lo que queremos representar acá. Aquí estamos usando la primera capa de pigmento. Ahora un poco de azul cobalto por algunas zonas. Y ahora vamos a usar un poco de amarillo. ¿Verdad? Por este efecto de cielo con un horizonte más claro, porque sabemos que generalmente en el horizonte se expresa la luz que hay en algunas ciudades y que evidentemente afecta la visibilidad de los cielos. Aquí ya vemos esta parte inicial del cielo. Aquí voy a seguir añadiendo el cielo gris, esta parte que tiene con púrpura, con negro y azul de Prusia, que es más oscuro. Ya esta es nuestra primera capa, tratar de mantenerla lo más húmeda posible. Y aquí vamos entonces, ya que tenemos esta primera capa, ¿verdad? Vamos a usar la sal. Idealmente usar sal granulada, no sal fina, porque el efecto no es el mismo. Entonces empezamos a añadir la sal. Evidentemente en este caso estoy siguiendo un patrón que es el patrón de la Vía Láctea, por tanto añado los granos de sal de esta manera. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el efecto de la sal? Lo que hace la sal es que absorbe agua, y cuando la sal absorbe agua, el pigmento alrededor de los granos de sal se concentra. Como podemos ver, en algunos casos ya se está produciendo este efecto. Y ese efecto es precisamente el que buscamos para resaltar lo que sería la figura, la forma de las estrellas en el cielo, en el firmamento. Podemos añadir un pequeño por acá, otro poquito más por acá.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sobre nuestra primera capa colocamos la sal. Ahora vamos a reforzar esa primera capa con más pigmento, de manera que el efecto de la sal alrededor de los granos quede más marcado. Y eso va a quedar más marcado en la medida que absorbe más agua, pero queda más pigmento. Necesitamos cargar bastante el pincel, y en las zonas donde colocamos vamos colocando más pigmento. Y así vamos haciendo, vamos colocando más pigmento sobre los granos de sal, de manera que se vaya absorbiendo el agua alrededor de estos granos y vaya dejando el efecto de la acuarela. Y aquí seguimos añadiendo los pigmentos. La idea es que reforzar el pigmento lo más posible sobre los granos, de manera que cuando se seque podamos percibir mejor el efecto que estamos buscando. Aquí ya se está viendo un poco. Estoy añadiendo un poco de pigmento más oscuro para que no se pierda el efecto de oscuridad nocturna, que no es lo importante, pero sí no es lo más importante en la obra, porque nos interesa resaltar el efecto de cielo estrellado, pero también tiene que estar presente. Y así vamos a ir trabajando, vamos a seguir
colocando pigmento y colocando sal. Ahora voy a colocar un poco más de sal para seguir generando este efecto, ¿verdad? Que es el que nos da la sal y que es el objetivo de este tutorial. Y claro, vamos reforzando también las capas de acuarela. Recuerden que la acuarela básicamente es una técnica de capas. Y el objetivo es que a medida que vayamos colocando capas de pigmento, vamos reforzando la imagen que queremos construir, que queremos crear. Aquí yo estoy reforzando principalmente ya las capas, la primera capa, porque ya en algunas zonas incluso se ha secado. Corresponde reforzar un poco las primeras capas. Y claro, esto me permite seguir trabajando. Colocamos un poco más de sal. Recuerden que la sal lo que va a hacer es retirar pigmento y aglutinarlo alrededor de las zonas donde lo colocamos. Donde colocamos los granos de sal. Igual siempre es bueno seguir colocando, al menos en este tipo de composiciones como el cielo, porque cuando colocamos el pincel, pues obviamente también retiramos parte de los granos. Y la idea es no retirarlo, sino que se mantenga allí lo más posible hasta que se seque. Y así vamos añadiendo más pigmento. Y vamos a ver el resultado final luego de añadir varias capas. Eso sí, no es una sola capa la que vamos a añadir, sino que son muchas capas, porque la idea es que el pigmento se acumule alrededor de los granos, ¿verdad? Como ya les comenté. Y para que el efecto sea mucho más atractivo, mucho más visual, más visible, pues hay que añadir mucho pigmento. Por eso es que es bueno siempre añadir más granos de sal
a la composición, cuando vemos que se está secando, podemos añadir más granos de sal y así seguir colocando más pigmento. Lo bueno es que este tipo de imágenes que estamos construyendo acá se prestan para eso, ya que son muy coloridas, porque son imágenes telescópicas que nos muestran todos esos colores que no se perciben a simple vista del espacio exterior, y que con esta técnica podemos generar un buen efecto visual que simule de manera bastante cercana ese espacio exterior que estamos observando en las fotografías. Aquí yo incluso pigmento más amarillo puedo utilizar en algunas zonas. Como les dije, nunca dejamos de usar los granos de sal para que absorba el exceso de agua y siga dejando la impronta del pigmento, es decir, la marca del pigmento, y no se pierda. Vamos a dejarlo secar un rato para luego continuar colocando pigmento sobre esta misma capa. Y de esa manera es que vamos a alcanzar el efecto deseado de cielo estrellado. Ya el cielo se está secando un poco, ¿verdad? Ahora voy a ir con las montañas mientras se seca, porque usamos bastante agua. Y mientras se seca el cielo, ¿verdad?, voy a ir trabajando lo que sería la parte de las montañas. Son unas montañas nevadas. Entonces voy a aprovechar de mostrarles también cómo trabajo yo lo que es el líquido enmascarador, no solamente para el cielo, también lo uso para otras superficies y queda muy bien. Yo por lo menos en este caso voy a usar una espátula, y con esta espátula yo voy a tratar de dar forma a lo que serían esas nevadas, ¿verdad? Preservando ese blanco, que claro, en este caso no necesariamente es un blanco total, un blanco completo, porque estamos de noche, pues. Entonces es solamente preservar el blanco, pero después lo vamos a atenuar un poco. Pero si nos conviene tener marcadas esas zonas donde está el blanco de la nieve, ¿no? Tengo unas montañas nevadas acá igual. Como sabemos, también la nieve no se ve tan regular cuando está en las montañas, por eso podemos esparcir el líquido enmascarador de esta manera, sin necesidad de seguir un orden específico. El orden, básicamente esas hendiduras que tienen las montañas, que es donde se nota más la presencia de la nieve. Y aquí seguimos colocando más líquido. Usando la espátula, vamos a
colocar más acá. Ok. Un poco más acá también. Y ahí tenemos el líquido enmascarador. Así es como yo lo trabajo principalmente. Con esta espátula, este instrumento, este utensilio. Espero que seque y después empiezo a aplicar las capas de color sobre esa montaña. Ya luego que se seque el pigmento, retiramos el líquido enmascarador y quedan esos espacios en blanco preservados, que es igual a lo que vamos a hacer cuando el cielo se seque. Vamos a retirar la sal y también el líquido enmascarador que colocamos al principio con el cepillo de dientes, para ver el efecto de estrellas que se queda marcado en el papel. Voy ahora a pintar las montañas usando verde iridiano de Pentel con negro, ya que como estamos de noche, pues no es un pigmento muy colorido el que podemos usar en este caso. Más bien es como una suerte de sombra lo que estamos buscando en estas montañas. Obviamente voy a usar un tono diferente para lo que es la parte de la montaña nevada y estas montañas que están acá, que son como están de frente, ¿no? Voy a usar un tono totalmente diferente para ambas, para diferenciarlas. Tenemos la primera montaña, esta primera montaña, y voy a ir dejando que se sequen para ir colocando las capas de lo que sería la siguiente montaña y luego mezclar el pigmento de la montaña nevada. Lo bueno aquí es que, como pueden ver, yo mezclo el pigmento y lo voy colocando de esta manera, porque así podemos preservar más el efecto de mancha que es propio de la acuarela y que es el que le da la característica de mancha a nuestra obra, ¿no? Entonces aquí yo voy a dejar que se seque esta para continuar con la siguiente montaña acá y luego preparar el pigmento de la montaña donde está la nieve. Yo aquí voy trabajando de esta manera. Y así vamos preservando el efecto de la acuarela, mientras se va secando el cielo, que por ahora está secando bien, pero todavía le queda mucha agua. Hay que tomar en cuenta que, claro, el agua la está absorbiendo una parte la sal y la otra ya hay que esperar que se seque naturalmente. Voy con la segunda montaña. Aquí voy a colocar un poco de agua. Y voy a colocar pigmento.
Esta es la primera capa, obviamente. Mientras se termine de secar esta, que ya está casi lista, voy añadiendo esta primera capa de esta montaña que tenemos de frente acá. Como veo, ya también se secó el líquido enmascarador y ahora voy a trabajar sobre esa montaña. Esa montaña quiero que tenga una apariencia un poco más fría, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es trabajar con un color más azul para dar esa sensación más fría de la montaña, pero un azul que es muy similar al que trabajamos acá en el cielo, ¿verdad? Un azul oscuro, similar al que trabajamos en el cielo. Ahí pueden ver cómo se va marcando el líquido enmascarador. Ahí él está protegiendo efectivamente que el pigmento toque el papel en esa zona. Por eso se ve así. Y aquí seguimos con la montaña y ven cómo va quedando. De aquí vemos más o menos cómo es ese efecto que va a dejar el líquido enmascarador en la montaña, ¿verdad? Una vez esté listo, y aquí seguimos trabajando los pigmentos acá. Igual también en esta montaña vamos a colocar otra capa. Y cuando quitemos el líquido enmascarador, como la nieve no debe quedar tan brillante porque no es de día, es de noche, entonces vamos a atenuar ese blanco con un poco de este mismo pigmento, pero muy diluido en agua, de manera que al diluirlo pues sea más claro, sea una transparencia mucho más clara. Y así va quedando estas montañas. Vamos a esperar que seque un poco más para añadir las siguientes capas, mientras esperamos el resultado final del cielo que termine de secar. Vamos a seguir ahora con las montañas, con esta montaña de acá. Y aquí seguimos aplicando estos pigmentos en esta parte de las montañas para dar tiempo que se seque el cielo, que evidentemente va a tardar un poco más, pero no importa porque así vamos avanzando acá con estas montañas. Y luego sobre la otra montaña también vamos a trabajar un poco más de pigmento
para finalmente, cuando ya esté listo el cielo, podamos ver cómo quedó el efecto de cielo estrellado usando la sal y el líquido enmascarador. Esperemos que se seque acá un poco la montaña para dar tiempo a que se siga secando el cielo y volver a trabajar sobre la montaña que tiene la nieve. Vamos a seguir acá con la montaña. Ahora vamos a ir con la montaña nevada. Hay que tomar en cuenta acá que siempre donde está la nieve hay como unos surcos que nos sirven para notar mejor la presencia de la nieve. Por tanto, vamos a oscurecer un poco más esas zonas alrededor de la nieve, porque igual cuando quitemos el líquido enmascarador, vamos a atenuar un poco el blanco de la nieve, ya que es de noche. Entonces, aquí estoy usando el dedo para regar el pigmento y mantener ese efecto del surco, de los surcos que se producen en la montaña. También es bueno que vean que la acuarela hay muchos recursos, no solamente el pincel, también podemos usar los dedos y otros instrumentos. Yo en este caso para este tutorial no solamente utilicé pincel, también usamos la espátula, el cepillo de dientes, aquí estoy usando el dedo. En realidad esto es parte de la creación artística, es la versatilidad con la que podemos trabajar y que es parte de ese proceso también creativo, ¿no? La creatividad y poner la mente a trabajar. Cada cual, a medida que va trabajando la acuarela, sabe qué efectos va a generar los diferentes recursos, por eso es que hay que practicar. Yo uso mucho el dedo para este efecto que como ven arrastra el pigmento sobre el papel, pero la superficie del papel, como no es una superficie lisa, también genera un efecto que en este caso me sirve para simular esos surcos de la montaña, esos relieves que hay en las montañas y que todos conocemos. Aquí sigo reforzando un poco el pigmento y evidentemente voy a seguir usando el dedo para arrastrar el pigmento hacia las otras zonas de esta montaña. Entonces, este efecto yo lo uso mucho para montañas y rocas. Generalmente algunas rocas tienen un efecto muy similar a este que vemos acá, y yo coloco el pigmento y luego lo arrastro de esta manera y así se observa mejor ese efecto en las rocas, sobre todo cuando uno quiere hacer sombras en las rocas. Podemos usar este efecto y también un efecto de arrastre que es muy similar a este que estoy haciendo ahora acá, que nos ayuda a terminar de retocar esta montaña. Ahí tenemos entonces ya las montañas listas. Y lo que quedaría, esperar que se termine de secar acá la parte donde tenemos la sal, retirar
el líquido enmascarador, la sal y hacer los retoques finales. Ya se secó un poco esta parte de las montañas. Vamos a avanzar quitando acá el líquido enmascarador del papel donde preservamos el blanco, para terminar con toda la parte de las montañas mientras esperamos que se termine de secar el cielo. Estamos retirando el líquido enmascarador. Ahí está. El líquido enmascarador. Ven que es como una goma que se seca y protege esas áreas blancas. Como les comenté, se ve muy blanco y lo que quiero es atenuar un poco esa blancura, ¿no? Obviamente no desaparecerla, pero sí atenuarlo, ya que estamos de noche, pues. Y no lo voy a hacer totalmente, sino que voy a colocar pigmento de esta manera, obviamente un pigmento más diluido, para que no opaque totalmente el blanco de la nieve, que igual en la noche se observa, no es que pasa a ser invisible, pero no se observa con la misma intensidad, y ese es el efecto que queremos obtener esta vez acá. Entonces vamos a terminar acá con esta parte de la montaña mientras esperamos que se termine de secar el cielo, y así vamos a observar mejor el efecto de la sal en la acuarela y el resultado que se genera con el papel también. Y ahí oscurecimos algunas zonas de la nieve. Vamos a generar unos efectos acá. Y ahí la tenemos. Ahora vamos a esperar que seque toda la parte de la montaña. Seguimos dando tiempo de que seque el cielo, que evidentemente por la cantidad de agua y pigmento que usamos ha tardado un poco más, y veremos el resultado final. Ya se secó el pigmento y el agua que tenemos acá. Vamos a empezar a retirar poco a poco la sal, para que vayamos viendo cómo va dejando el efecto que estábamos buscando. Lo vamos quitando así porque los granos se pegan por el efecto del pigmento, se pegan sobre el papel, entonces lo vamos quitando poco a poco, moviendo los pigmentos, los granos de sal. Ya hemos quitado la mayoría.
sal. Vamos a barrerlo un poco para ir quedándonos con la imagen. Todavía quedan algunos granos acá pegados, los cuales vamos retirando con la mano. ¿Ven? Y ahí quedó el efecto, ¿verdad? Esto sería la Vía Láctea, usando granos de sal para generar ese efecto de cielo estrellado, nebulosas y colores propios del cielo nocturno que se aprecia con telescopios. Ahora falta, ¿verdad? Quitar. Este sí hay que hacerlo con más, hay que afincar un poco más el dedo. Quitar para ver, sacar los blancos de lo que sería el líquido enmascarador, que fue la primera capa que colocamos. Voy a seguir dándole acá y ahí les muestro el resultado final. Vamos a parar un poco la grabación. Y ahora sí, estamos listos. Retiramos toda la sal y las gotas, las chispas de líquido enmascarador que colocamos. Y ahí se puede apreciar, ¿verdad? Esta Vía Láctea con el efecto que genera la sal, que absorbe el agua, deja el pigmento y genera estos efectos que vemos acá, que se ven muy marcados acá, pero que igual generan los espacios como de estrellas, de puntos en el cielo, y se ven los puntos blancos en diferentes zonas del papel, que son esos puntitos blancos que se produjeron de la preservación del blanco del papel con el líquido enmascarador. Espero que les haya gustado este tutorial. Cualquier comentario que tengan, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aporte adicional, los voy a estar leyendo por acá por YouTube. No olviden comentar, dar like, seguir el canal para más tutoriales de técnicas de acuarela. Y espero que estén muy bien. Saludos, buenas tardes.